9, Enrique Marini, José Monín, Roger Cantero y María Eugenia Ayala. Muchísimas gracias por este espacio que nos están dando y vamos a comenzar nuestra jornada con Roger. Vamos, muy bien. Buenas tardes, me llamo Roger Cantero y yo traigo algunas cosas de la literatura rusa para compartir. Los señores son autores, yo los felicito. Yo he escrito algunas cosas también, pero en esta oportunidad, muy humilde lo mío, pero voy a leer algo de Chekhov, Anton Chekhov, y también, no sé si va a dar tiempo para otras cosas, pero por lo menos esto. Voy a leer un cuento que se llama Champagne, unos trozos nada más, y les quiero hacer una reflexión sobre esto que voy a leer. Es muy bonito, me parece, muy bueno. Champagne, y tiene entre paréntesis, empieza con, dice, el relato de un granuja, o sea, el relato de una persona con unos escrúpulos regulares, porque no hay tan granuja suena muy... Comienzo, ¿no? Champagne dice: durante el año en que comienza este relato, yo era el jefe de una pequeña estación de las líneas del ferrocarril del sudoeste. Para saber si mi vida era alegre o aburrida en aquella estación, basta con conocer que 20 verstas a la redonda no se levantaba ni una sola vivienda humana, ni mujer alguna, ni taberna que visitar. Yo, por aquellos tiempos, era un joven sano, de sangre caliente, ligero de cascos y medio tonto. Lo único que me servía de diversión eran las ventanillas de los vagones de pasajeros y ese vodka maldito que los judíos mezclaban en sus brebajes. A veces se veía en la ventanilla de algún vagón una cabeza femenina y me quedaba plantado como si fuese una estatua, sin apenas respirar, mirándola hasta que el tren se convertía en un puntito apenas divisable, o bebías lo que pudieses de aquel vodka repugnante hasta llegar al embrutecimiento, perdiendo así la cuenta de cómo pasaban las largas horas y los días asociados. Yo, que había nacido en el norte, sentía que la estepa me producía el mismo efecto que la visión de todo un cementerio tártaro abandonado. Los veranos, con esa calma solemne, el cantar monótono de los grillos, la diáfana luz de la luna que no permite pasarla por alto, me sumergía en medio de una melancólica tristeza. En cambio, en invierno, la blancura pura de la estepa, su fría lejanía, las interminables noches y los aullidos de los lobos me oprimían el alma como si fuese la peor de las pesadillas. Voy a seguir un poco más, pero yo no sé si a ustedes les ha llegado, voy a hacer una reflexión, si les ha llegado algún efecto de esto que hemos leído. A mí me parece bello, ¿no? Y yo, en una época, ¿saben? Me pasé leyendo cuentos rusos y producen un efecto en la persona. Yo quisiera saber qué es lo que producen. Por ejemplo, esto que leí, me parece fascinante, no sé si a ustedes. Y creo, voy a decir algo, ¿no? Pero lo que voy a decir no es mejor que lo que leí. O sea, una explicación de lo que sucede, mucho peor. Quiere decir que no sabemos quién maneja la manija, ¿no? ¿Dónde está la manija? ¿Está en la explicación o está en lo que hemos leído, hemos escuchado? Yo pienso que, me acuerdo un concepto de la filosofía oriental, ¿no? Que cuando se produce un vacío, ¿no? Es cuando el alma empieza a vivir, no es cuando está llena, no es cuando decimos las cosas mejores, cuando sucede lo peor de lo peor o lo malo de lo malo, es cuando está vaciándose, cuando hay un espacio libre, ¿no? Por ejemplo, esto no produce una tristeza, ¿no? Pero produce algo. Yo no sé si ustedes pueden describirlo, adelante. Pero quiero seguir más, ¿no? Porque esto es muy, muy lindo lo que voy a seguir con este relato. Está solo este hombre, casado con una mujer que lo ama y él no lo ama a ella. Él no lo ama a ella. Y escribe lo siguiente. Y ahí también le cuento, porque hay un telegrafista ahí que está con ellos en la estación esa.
y es sordo, para ser más original. Dice así: recuerdo ahora cierta ocasión en que mi mujer y yo celebramos el Año Nuevo. Sentados ambos a la mesa, masticábamos con desgana y podíamos oír que en el cuarto contiguo el telegrafista sordo pulsaba su aparato con un monótono movimiento. Yo había consumido ya unos 5 vasos de aquel vodka peleón y apoyando mi cabeza en el puño, pensaba en mi impasible y condenado aburrimiento, mientras mi esposa, sentada a mi vera, no me quitaba ojo de encima. Me miraba como solo es capaz de mirar a una mujer que no tiene nada más en este mundo que un marido guapo. Me amaba locamente, como lo hace una esclava, y no solo mi belleza y mi alma, sino que también amaba mis defectos, mi furia y mi aburrimiento, y hasta mi crueldad, cuando en medio de la exaltada borrachera y sin saber con quién descargar mi ira, la martirizaba con todos mis reproches. Bastante cruel, ¿no? Bastante cruel. Sin embargo, cuánta belleza hay en esto, ¿no? Y muy bien, luego este hombre, ¿no?, queda enamorado de otra mujer que viene de visita. Le voy a leer el final. Es una mujer que viene de visita y lo deja a él, ¿no? Lo deja. Él estaba en esa estación, él pensaba, ¿qué puede ser algo peor que esto? Nada es peor que esto. Y sin embargo le vino algo peor. Le vino una mujer, él se queda enamorado de esta mujer y la mujer se va y él pierde a su esposa, lo pierde todo, dice así. La cena, estaba cenando con esta persona, ¿no? Era una tía que es más joven que él, dice así. Y yo, dijo la tía, ¿no? Y yo sin conocer que tenía un sobrinito tan grande, dijo la tía, mientras me alargaba la mano sonriendo. Y dice él, y yo sin saber que tenía una tía tan guapa, respondí. La cena continuó, saltó el tapón de la segunda botella como un tiro por los aires. Mi tía se bebió medio vaso de un trago, y cuando mi mujer salió un instante, dejó las ceremonias de lado y se acabó el resto del vaso. Yo me sentía tan embriagado por el champán como por la presencia de aquella mujer. ¿Recuerdan la canción? Una canción clásica. Ojos negros, ojos apasionados, ojos ardientes y pavorosos. ¿Cómo os amo? ¿Cómo os temo? No recuerdo lo que sucedió después. El que pretenda saber cómo comienza el amor, que lea novelas y grandes historias. Yo solo pretendo decir poca cosa, y con las palabras de la misma estúpida canción, y que en mala hora os he visto. Todo se fue al infierno, y el mundo se puso patas arriba. Recuerdo como un enloquecido y espantoso torbellino me levantó como una pluma, hizo que rodara por largo tiempo en su remolino, y borró a mi mujer de la faz de la tierra, a la tía y todas mis fuerzas. Y de aquella estación pequeña, en mitad de la estepa, me arrojó, como pueden comprobar, a este callejón oscuro. Y díganme ahora, ¿qué más desgracias me pueden ocurrir aún? Como ven, no es muy feliz el término del cuento. Y sin embargo, produce, yo digo, un llenado del ser, ¿no? Produce una intensidad en el ser. Me parece muy interesante el efecto que logran estos cuentos. Y bueno, me parece que el tiempo corre rápido, yo quería leer más cosas, pero voy a leer una poesía de Alexander Pushkin, el padre de la poesía rusa, una poesía romántica, ¿verdad? Él es un romántico y terminó su vida en un duelo. Terrible, pero vamos a ver. Era romántico. Muy romántico, sí. Todo, dice así, ¿no? Todo lo sacrifico a su memoria. Dirigida a una mujer, ¿no? Todo lo sacrifico a su memoria. Los acentos de la lira inspirada, el llanto de una joven abrazada, el temblor de mis celos, de la gloria, el brillo y mi destino tenebroso, lo bello de mis claros pensamientos y la venganza, sueño tenebroso de mis encarnizados sufrimientos. Alexander Pushkin. Bueno, muchísimas gracias.